Vamos a ponernos todos de pie, hermanos, cojamos nuestras Biblias para poder leerla, pero primero vamos a levantarla y decir lo que siempre decimos. Si usted está listo y lista, con su Biblia en la mano, diga después de mí, 2, 3, o juntos mejor dicho, 2, 3. Yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en los corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo recibo por fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puestos de pie, hermanos, le voy a invitar que abra sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos y el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor. Bien, dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó ¿qué? La muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te quiero dar la gloria y la honra a ti. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo, gracias por la iglesia. Usa este vaso de barro para la gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Buenas tardes, que Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Bueno, hoy iniciamos una nueva serie y yo sé que muchos de ustedes les va a gustar porque es una serie basada en colores. Pero antes de eso yo quiero decirles que nadie quiere hablar de la muerte. El tema de la muerte es un tema que se esquiva, nadie quiere tocarlo, nadie quiere conversarlo. Recibimos mucha información y somos bombardeados por información acerca de cómo bajar de peso, cómo tener una dieta balanceada, cómo hacer dinero y otras cosas más. Estamos hablando acerca de cómo cuidarnos, de no contagiarnos. Pero el tema de la muerte es un tema que no se discute, no se habla, se evita, ya sea informalmente o en medios académicos. La pregunta es si la muerte es parte de la vida y tiene consecuencias eternas, porque tú y yo vamos a enfrentar la muerte. ¿Por qué no hablamos de ella? ¿Por qué no tenemos que hablar de este tema que es tan importante? Así que hoy empezamos una nueva serie que se titula Las buenas nuevas en colores. Las buenas
nuevas en colores. ¿Y por qué son buenas nuevas? Porque son buenas noticias. Amén. El evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Hermanos, vivimos días en donde lo que escuchamos solamente son ¿qué? Malas noticias en cuanto a la salud, en cuanto a la bolsa, en cuanto a muchos otros temas a nivel mundial. Este mundo está necesitado, desesperado de que al menos alguien le cuente una buena noticia. Este es el punto. Iglesia, tú tienes una buena noticia que contar. Amén. Amén. Tú tienes una buena noticia que compartir. Y hoy vamos a empezar con esta nueva serie con el primer tema, apúntelo, verdadera muerte. Verdadera muerte. Y está basado en el capítulo y en los versículos que hemos leído. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Y decimos que esta serie está basada en los colores. Usted tiene su boletín, por favor ayúdeme, saque su boletín en este momento. Saque su boletín en este momento. ¿Por qué? Porque el título está allí y dice las buenas nuevas en colores. Hermanos, le hemos a ustedes dado muchas ideas y métodos de cómo compartir el evangelio, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda del último que hemos estudiado en la escuela dominical? El último método para poder compartir el evangelio, los 3 círculos. Hoy quiero darles uno nuevo, mucho más sencillo y mucho más práctico, que incluso tú lo puedes usar con tus propios hijos, con tus propios nietos, con tus propios bisnietos, o con adultos, o con jóvenes, o con quien quieras. Si no tienes a la mano tu Biblia, no tienes a la mano pasajes de la Biblia, puedes usar los colores básicos que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Él ama todos los colores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Somos distintos, pero a la vez Dios nos ama a todos. Bueno, Él nos da los colores y a través de los colores nosotros podemos compartir el evangelio. Entonces vamos a empezar esta serie por el primer color y vamos a terminar esta serie por el último color, que es el dorado, en Easter, el día de la resurrección. Hasta ahí vamos a llegar. Amén. Si usted sigue, persevera, viene cada domingo, vamos a poder cubrir cada uno de estos colores. Bueno, el primer color es el primero que vamos a estudiar, que es el oscuro. Por eso hemos puesto oscuro, ¿verdad? El escenario está oscuro porque nos ayuda a recordar esta primera parte del evangelio, que nos habla acerca de la verdadera muerte. Nadie quiere hablar de la muerte, pero tenemos que hablar de ella. Y vamos a tratarla con este color, el color oscuro. Yo me vestí, mire, casi prácticamente de ese color para ayudarles a recordar. Así que cuando usted tenga la oportunidad de compartir el evangelio, usted pueda empezar con este color, ¿ok? Para usar este color. Ahora, si puede, por favor, saque su celular, comparta a sus amigos este servicio, porque vamos a hablar del evangelio. Y Dios quiera que alguien, algún amigo suyo que esté en algún país o el suyo o en otro lugar, pueda recibir el evangelio. Ahora, sabemos nosotros que la raza humana, los humanos, tenemos un inicio oscuro, no fue un inicio brillante, fue un inicio oscuro. Pero para poder entender nuestro inicio, tenemos que saber el impacto que ha causado 2 individuos, 2 personas en la raza humana. Nosotros somos impactados por las personas, por lo que hacen o dejan de hacer. Tú impactas a los demás, yo impacto a los demás. Pero en cuanto a la raza humana, hay 2 individuos, 2 personas que han impactado nuestra raza humana, los seres humanos. Uno de ellos, ¿quién es? Adán. Y el otro, ¿quién es? Jesucristo, Jesús. Estos 2 personajes han impactado tu vida y la mía tremendamente. Y yo quisiera que podamos escudriñar estos pasajes de la Biblia. Indudablemente el primero, Adán, porque la Biblia le llama el segundo Adán a Jesús. El primer Adán trajo la muerte a nuestra humanidad. Él trajo la muerte a nuestras vidas. Ahora, ¿qué es la muerte? Alguien ha definido la muerte como como la puerta a su destino eterno. Una puerta a su destino eterno.
Indudablemente cuando hablamos de la muerte, automáticamente se nos viene a la mente la muerte física, la mortandad física, o sea, nuestros cuerpos van a morir. Esa es muerte física. Nadie lo que está aquí puede decir, yo no voy a morir. Todos vamos a enfrentar la muerte física. Nuestros cuerpos se van agotando, se van cansando, se van debilitando, se van envejeciendo y al final enfrentamos la muerte. Pero no solamente la muerte física está aquí. Especialmente en este pasaje estamos hablando de otra muerte, otra dimensión de la muerte. La muerte espiritual. La muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es la separación de Dios. Y eso vino como consecuencia de lo que Adán hizo. Y a partir de Adán, todos nosotros tenemos esa muerte espiritual en nuestras vidas. Nuestro espíritu está muerto. Dice la Biblia que el pecado afectó toda nuestra vida y nuestro espíritu que se conecta con Dios. La Biblia enseña que el hombre está compuesto de 3 partes. ¿Quién me las dice? ¿Se acuerdan? Cuerpo, alma y espíritu. Cuando Adán pecó, afectó todas estas 3 áreas y el espíritu murió. Por eso es que cuando tú oras, cuando tú hablas con Dios, alguien te escucha, alguien piensa y dice, esto está loco, habla con Dios. ¿Qué se ha creído? Porque esa persona no lo entiende, está muerta, no se conecta con Dios, su espíritu está muerto. Viven, pero hay mortandad en su vida. Ahora, ¿por qué vino esta experiencia de la muerte? No solamente física, que es la mortandad de nuestro cuerpo, no solamente una muerte espiritual, que es separación de Dios. Muerte espiritual es separación de Dios. Pero hay otra dimensión de la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? La separación de Dios y de su amor por la eternidad. Esa es la otra dimensión de la muerte eterna. ¿Cuántas entonces áreas de la muerte tenemos? Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. ¿Pero por qué vino eso? ¿Por qué esa experiencia? ¿A qué se debe nuestra experiencia de muerte? Tenemos entonces que ir a lo que Pablo enseñó, porque la muerte está conectada con la desobediencia de Adán. Adán fue el primer hombre que Dios creó. Ahora, cuando Pablo habla de Adán, lo habla y lo menciona como un ser real. Adán fue real. No es un mito, no es una leyenda, no es una historia de hadas, sino es un personaje real. Adán fue el primer hombre que Dios creó, dice la Biblia, la palabra del Señor. Y él tenía una gran responsabilidad. Como el primer hombre, tenía que estar a la puerta de la humanidad y evitar que el pecado entrara a la humanidad. Pero dice la palabra del Señor que él, ¿qué? Desobedeció. Y al desobedecer abrió la puerta al pecado. El poder del pecado se metió como una toxina y se regó como un virus, se regó a toda la humanidad. Por eso la Biblia nos dice que los hombres somos pecadores. Dice, somos pecadores. Ahora usted le dice a alguien que es pecador y le va a decir, no, yo no soy pecador, yo me porto bien. Pero la Biblia enseña que nosotros somos pecadores. Pero juntamente con el poder del pecado entró otro poder, el poder de la muerte. El poder de la muerte en nuestras vidas. Así que por la desobediencia de Adán entró el poder del pecado y entró el poder de la muerte a la raza humana. Todos los hombres y mujeres que nacieron después de Adán cargan con ese virus, con esa infección del pecado y de la muerte en sus vidas. Ahora, los seres humanos hablan de la muerte como algo que tiene que pasar, algo natural, tiene que suceder, nos tenemos que morir y no hay remedio. Pero déjame decirte algo, yo no sé si usted sabe, en el plan original de Dios, jamás Él pensó en la muerte. En su plan no estaba la muerte incluida. La muerte es consecuencia de la desobediencia de Adán. La muerte es consecuencia de la desobediencia
de Adán. No es algo natural, es algo que vino como consecuencia. La gente lo toma como muy ligero, pero es una desgracia. Morir es terrible. La experiencia de la muerte es horrible. La gente cuando se está muriendo, muchas de ellas sufren y lloran y se desesperan. Los familiares sufren con la persona que se está yendo. ¿Por qué? Porque es algo frustrante. Y más cuando no conocen a Cristo, no saben que Jesucristo vino a libertarlos del poder de la muerte. No lo saben, entonces es horrible, es difícil. Y eso es como consecuencia de lo que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. La muerte ha dominado siempre al ser humano. La muerte ha estado presente desde Adán a todos, ha corrido a todas las personas y todos se han infectado con este virus. Ahora, todos nosotros sabemos el tema del coronavirus, ¿verdad? ¿Quién no sabe? Yo creo que nadie desconoce el tema de este virus que se está regando por todo el mundo. Y hay que tener precaución. Y quiero aprovechar a hacer un paréntesis. Si usted tiene un síntoma, ¿verdad? Un resfrío o fiebre, es preferible quedarse en casa. No traiga a su hijo así. Es mejor, protéjalo a él y proteja a las personas que están a su alrededor. Es protección. Hay que usar nuestra sabiduría. Cierro el paréntesis. Entonces, a diferencia del coronavirus, el poder del pecado y de la muerte se ha regado a toda la humanidad. No hay una sola persona que no haya sido infectada. No hay una sola persona que podría decir, yo no tengo ese virus. Todos nacemos en pecado. David dijo, en pecado me concibió mi madre. No podemos eludir, no podemos escapar a esa realidad del pecado y de la muerte en nuestras vidas. Claro, ha habido un gran debate en medio de académicos y teólogos, porque lo que dicen es por qué nosotros vamos a recibir la consecuencia del pecado que cometió Adán. Es un problema de Adán, no es un problema mío, es un problema de Adán. Él es el que pecó, él es el que desobedeció, ¿verdad? Y conectan el pecado original. Si yo le preguntara qué es el pecado original, ¿qué me diría usted? Bueno, mucha gente dice que el pecado original es un pecado sucio, lo conecta con un pecado sexual, es un pecado que no hay que cometerlo. Pero la Biblia no enseña eso. Al contrario, la Biblia habla del pecado original y no se refiere a la naturaleza del pecado de Adán, sino nos habla, hermanos, de la condición en la que todos nacemos. Todos nacemos bajo esta condición de pecado. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿Cuántos de los que están aquí son padres y madres? Levante la mano. Bien alto. Muy bien, casi todos. Bajen la mano. Tú sabes y yo sé que cuando nuestros hijos nacen y son babies, son muy chicos, ya empiezan con cosas que nadie le ha enseñado, pero uno dice, ¿y de dónde aprendió esto? Una criaturita muy pequeña empieza a decir mío, mío, mío. Egoísta. Ni siquiera sabe decir papá, pero ya dice mío, my. En inglés todavía bilingües. Y dice, pero ¿quién le enseñó a esta criatura tan chiquita a ser egoísta? ¿Qué creen? El pecado. El pecado está en nuestras vidas. Nacemos con esa condición. Es una condición original y eso viene desde la caída de nuestros primeros padres, y así lo enseña la Biblia. Adán era el guardián de la raza. Imagínate, tú eres un guardián de tu casa, de la compañía. Te contratan y dicen, tú tienes que cuidar lo que entra y lo que sale. Ese era el trabajo de Adán. Y Adán fracasó. Adán dejó que entrara el pecado y afectó toda la raza humana. Ahora entiendes por qué cuando a veces tú te levantas y durante el día haces cosas, piensas cosas, dices cosas que no te gustan y al final dices, ¿por qué terminé haciendo esto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué me expresé de esta manera? Ahora entiendes que la razón por la cual actuamos de esa manera es porque
Porque hemos nacido en pecado. Tenemos la tendencia a hacer el mal. Pablo lo dijo en su libro en 1 Corintios. El mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué terminé haciendo eso? Porque hay una tendencia en nuestro corazón, en nuestra vida, esa naturaleza que nos inclina a hacer el mal. Adán fracasó como guardián y dejó abierta la puerta y se inundó como un virus, provocando muerte y destrucción en nuestras vidas. Prenda la televisión, revise la historia y va a ver cómo nuestra historia humana está manchada con sangre, con muertes, con envidias, recelos, iras, contiendas, guerras y más guerras. ¿Por qué? Porque hay pecado y nacemos en pecado y es una realidad en nuestras vidas. Ahora, debido al pecado de Adán, cada ser humano que ha nacido desde entonces ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Es su naturaleza así. Y Pablo la describe y dice en el versículo 19: a través de la desobediencia del hombre los muchos fueron hechos pecadores. Todos hemos sido hechos pecadores. En otras palabras, no nos convertimos en pecadores cuando pecamos. Escucha, usted no se convierte en pecador cuando peca. Usted peca porque es pecador. ¿Ve la diferencia? No me convierto en pecador porque hago esto o lo otro malo, sino que hacemos lo que hacemos porque somos pecadores. Y eso está en nuestro ser y eso camina con nosotros. Ahora, mucha gente cree que no es así. Y muchas personas, mucha gente piensan que nosotros nacemos en el mundo en un estado de inocencia. ¿Ha escuchado eso? Nacemos en un estado de inocencia, somos inocentes. Quien nos corrompe, ¿quién es? La sociedad. La mala sociedad es la que nos corrompe y los daña. Pero nosotros nacemos inocentes. Son las personas las que nos corrompen. Son la sociedad la que nos corrompe. Pero la realidad es totalmente contraria. Tenemos la disposición interna de desobedecer a Dios. Es más, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios, sino queremos hacer nuestra voluntad. Estuve leyendo, incluso los biólogos están llegando a conclusiones que nosotros nacemos y en nuestro ADN hay una predisposición genética a hacer lo malo. ¡Wow! Una predisposición de todo ser humano a hacer lo malo. Y eso está en ti y eso está en mí. Y eso es algo serio. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que hemos nacido espiritualmente muertos. Estamos muertos a Dios, estamos separados de Dios, perdidos, inclinados a nuestro propio egoísmo. Es decir, estamos caminando en oscuridad. Y lo que es más terrible, no sabemos que estamos perdidos en oscuridad. Eso sí es serio. Y algo tenemos que hacer al respecto. Esa es la naturaleza de pecado. Pero no solamente la naturaleza de pecado hemos heredado de Adán, sino también hemos heredado la culpa del pecado de Adán en nuestras vidas. Cargamos con el pecado y la culpa en nuestras vidas. Claro, alguno dirá, pero pastor, no entiendo, si el problema es de Adán, si la desobediencia es de Adán, ¿por qué tengo que cargar yo con eso? ¿Por qué tengo que arrastrar conmigo esa situación? Como que si nosotros fuéramos mejores que Adán. La realidad, escúcheme, usted que está allí o está detrás de la cámara, la realidad es que no somos mejores que Adán. No somos mejores que Adán. En el sistema legal hay una situación bien interesante. Una persona comete un delito y un juez tiene la potestad, la libertad de, aunque es declarada culpable, le puede proveer una libertad condicional, ¿sí o no? Le dice, no va a la cárcel, tiene libertad condicional, pero en la primera que falla, va para el bote o para, ¿cómo le decimos? El bote o, perdón, dije algo malo. El botecito, la cárcel, se regresa, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, se regresa al bote. Ahora, imagínate, Dios dice, Adán peca,
Y por ende Él abre la puerta para que este virus corra a toda la humanidad, y todos los seres humanos son pecadores. Pero el Señor dice: voy a suspender la sentencia y voy a hacer que la persona tenga libertad condicional, nazca, ¿verdad? Y vamos a ver cómo actúa. Todos sabemos que la Biblia enseña que las criaturas, estoy hablando de bebés, no tienen conciencia entre el bien y el mal. Esas criaturas, los bebés, si se mueren, ¿dónde van? Al cielo, no se les puede juzgar. Pero a partir de los 3 años en adelante, una criatura, hermanos, ya tiene discernimiento, ya puede diferenciar entre el bien y el mal. Y ojo, vivimos en unos años con una generación que están pero chiquititos y ya te salen con unas cosas que ¿quién le enseñó esto? Con toda la tecnología. Ya esa criatura está tomando decisión. ¿Qué está pasando con esa libertad condicional que se le dio? La ha quebrantado, por tanto también acarrea culpa y juicio en su vida. En lo que hemos acabado de decir es muy simple. Nuestra experiencia de muerte está conectada ¿con quién? Con Adán. Con Adán. Pero nuestra experiencia de muerte se atribuye a 2 causas. ¿Cuál es la primera? El pecado de Adán. Indudablemente nuestros primeros padres pecaron, y ese pecado, Él abrió la puerta al pecado y a la muerte, y el poder del pecado y la muerte entraron, y como un virus nos afectó a todos nosotros. Nuestra historia humana tiene un inicio oscuro, esa es la realidad. No fue brillante, fue oscuro. Antes de eso no era así, pero por el pecado y la desobediencia de Adán entró la oscuridad a nuestro corazón. Por el pecado de Adán, pero no solamente por el pecado de Adán, sino que también tenemos la experiencia de la muerte por nuestros propios pecados, por lo que tú y yo hacemos. Cada vez que quebrantamos la ley de Dios, pecamos. Cada vez que no hacemos la voluntad de Dios, pecamos. Cada vez que no le acertamos a lo que Dios quiere, pecamos, y tú y yo somos pecadores. Así que para entender nuestra historia humana tenemos que entender quiénes han afectado, quién ha influenciado nuestras vidas como seres humanos. Yo te voy a decir algo: Adán y Jesús han afectado, han influenciado en nuestras vidas más que tu papá, más que tu mamá, más que tu maestro, más que tu amigo, más que tu primo, más que tu abuelo. Adán ha afectado y Jesús ha afectado toda la raza humana de manera decisiva. Adán lo hizo para mal, pero acá viene la buena noticia: Jesús lo hizo para bien. Amén. Jesús vino, dice, a deshacer todo el mes que trajo Adán a nuestras vidas. Y por eso que tenemos que hablar de la solución al problema del pecado. ¿Cuál es la solución? Bueno, Romanos capítulo 5, desde el versículo 15 al 19 nos presenta la solución. La solución tiene un nombre, y esa solución se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es la solución. Y podemos ver en la historia de Jesús lo que Él hizo por nosotros. La Biblia lo llama el segundo Adán. Él vino a deshacer, a reparar todo lo que el primer Adán había hecho mal. Adán y Jesús son similares en el sentido de que ambos son representantes de la raza humana. La pregunta es: ¿a quién vamos a seguir? ¿Con quién nos vamos a quedar? Ahora, si tú puedes leer en tu casa los versículos que hemos leído, tú vas a ver las diferencias entre Adán y Jesús. Adán y Jesús. Podemos empezar de la muerte representada por Adán, y podemos ver la vida representada por Jesús. Podemos ver en Adán que somos víctimas, podemos ver en Jesús que podemos convertirnos en vencedores. Amén. Podemos ver que en Adán estamos muertos en delitos y en pecados. En Jesucristo estamos en la vida y podemos reinar con lo que Dios había prometido a cada uno de nosotros. Qué gran diferencia, y cómo impacta la vida de Jesús nuestras vidas, cada uno de nosotros. Por eso que nosotros podemos decir que nuestra experiencia de restauración de esa muerte, de ese poder del pecado en nuestras vidas, está directamente conectada ¿con quién? Con la obediencia de Jesucristo, con la obediencia a Jesucristo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes tienen hijos o tienen mascotas. Yo tengo hijas y tengo una mascota que es como un hijo. Y yo sé que cuando muy fácilmente le dejo acceso quizás al zafacón o algo así, mi hijito va a aprovechar, y lo que va a pasar luego va a haber un regazón o como un riego ahí, o como un problema o como un desorden, ¿verdad?
Él lo va a hacer en un segundo, ni va a tomar 5 minutos, ¿verdad? Cuando le dejamos acceso a las cosas que sabemos que no deben tener acceso. ¿Qué es lo que toma más tiempo? ¿Dejarle acceso o limpiar todo eso que produjo? Limpiar todo eso, arreglar todo eso. Bueno, Jesucristo tiene el gran mérito de que ha restaurado todo ese mes, toda esa desgracia, toda esa ruina que nos trajo Adán. Jesucristo nuestro Señor hizo un gran trabajo de restauración. ¿Sabes qué? Para que tú y yo no tengamos que sufrir bajo el poder del pecado en nuestras vidas, para que tú y yo no tengamos que vivir muertos en nuestros delitos y pecados, para que tú y yo no tengamos que decir no hay esperanza en mi vida. Jesucristo es nuestra esperanza de vida. La realidad de la muerte ya no tiene que ser una amenaza en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que en Cristo tenemos esperanza. Que la persona que recibe a Cristo en su vida deja de estar muerto espiritualmente y el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu y lo aviva. Y podemos tener una relación personal e íntima con nuestro Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que nosotros sabemos que cuando nos sorprenda la muerte, la Biblia dice que los cristianos no morirán. Dice la Biblia que dormimos. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que el creyente, el Hijo de Dios, no muere, vive para siempre con Dios. Nos libra del poder de la muerte y de la muerte eterna. De lo físico no nos salvamos, porque todos enfrentaremos la mortandad de nuestros cuerpos. Pero acá viene la promesa de la resurrección. Algún día, aleluya, Jesucristo resucitará nuestros cuerpos muertos y serán transformados en cuerpos incorruptibles. Y este es el ánimo y la esperanza para aquellos que perdieron familiares, para aquellos que dejaron ir de este mundo a hermanos, para aquellos que tuvieron que despedirlos de este mundo. La Biblia dice que los volveremos a ver en el cielo. ¡Qué esperanza! Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, restaurarnos. Así que el papel de Jesús en el plan de Dios es capital, es central. Todo aquel que ponga a Jesús a un lado y ponga otra cosa, está perdido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino. Jesús nunca dijo, yo les señalo el camino al cual ustedes tienen que dirigirse. No, Él dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo creo la verdad, yo tengo la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y Él dijo, yo soy la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. ¿Qué decides? ¿Qué decisión vas a tomar en tu vida? ¿Quieres experimentar el favor y la gracia de Dios en tu vida, o quieres dejarlo pasar? Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, por eso, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Pablo aquí agrega un elemento más, la fe. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino para derrotar el poder del pecado y derrotar el poder de la muerte, pero no es automático. Yo tengo que creer en Jesús. Yo tengo que aceptar a Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Es poner mi confianza sola y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Hermanos, amigos, la religión no te salva, las obras no te salvan. Las obras lo que hacen es frustrarte más y hacer que tú te sientas mucho más frustrado en la vida. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos salvarnos por nuestras obras. Somos pecadores. Esa naturaleza está allí que nos inclina a hacer el mal. Somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, déjeme ir concluyendo. Hasta aquí Pablo ha hablado acerca de Adán y ha hablado acerca de Jesús, pero no menciona nada y no habla nada de la ley, de los 10 mandamientos. Ahora, cuando él escribe Romanos, lo escribe a una iglesia compuesta en su mayoría por gentiles, o sea, personas que no eran judías, pero también habían unos pocos judíos cristianos. Y Pablo omite, no habla nada acerca de la ley. Pero a partir del versículo 20
sí decide tratar este tema de la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión con lo que él está tratando de enseñar? Bueno, lo vamos a entender porque para el judío la ley marcaba una diferencia entre Adán y el pueblo de Israel. Israel, igual que Pablo, creía que nosotros nacemos bajo el pecado y bajo la muerte. Eso ellos no lo discutían, ellos estaban claros con eso. Y ellos entendieron también que cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, ellos creían que esos 10 mandamientos, o sea, la ley de Dios, deshacía todo lo que Adán había hecho. O sea, los mandamientos borraba y deshacía todo el mes que Adán había hecho. Lo único que ellos tenían que hacer, ¿qué era? Obedecer la ley a cabalidad. Y si ellos obedecían la ley a cabalidad, ellos podían estar exentos del juicio de Dios a Adán y a toda la humanidad. En otras palabras, la humanidad en Israel se salvaba del pecado. Eso es lo que pensaba Israel. Se salvaba del pecado por obedecer los 10 mandamientos. O sea, para los israelitas había la humanidad de Adán, los humanos que vienen de Adán, que están muertos bajo juicio, y Israel, que estaba libre del juicio. Y Israel no tenía que pasar por el juicio de Adán. Pero Pablo le dice, ustedes no están entendiendo por qué Dios le dio la ley a ustedes. Ahora mira conmigo para terminar el versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo, ¿para qué? Léalo usted. ¿Para qué se introdujo los 10 mandamientos? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué es lo que estaba diciéndoles Pablo? Miren, la ley, si bien es cierto, la ley tenía un papel que desempeñar en el plan de Dios para restaurar a la humanidad, indudablemente, y deshacer los efectos del pecado de Adán. La ley en sí no deshacía el pecado. Al contrario, la ley exponía al pecado. La ley afirmaba el pecado. ¿Por qué? Porque sin ley uno no sabe lo malo que está haciendo. Por ejemplo, imagínate vivir en una sociedad en donde no hay leyes. Yo no sé qué estoy haciendo mal. Si atropello a alguien, sorry, no estoy haciendo mal. Si uno se emborracha y atenta con la propiedad ajena, ¿cómo sé yo que estoy haciendo mal? La ley me lo dice. La ley para el judío era un recordatorio de qué pecadores eran ellos. Porque cuando la desobedecían, estaba evidenciándose el pecado y la muerte en sus vidas. Así que no era que la ley los iba a liberar del pecado, que iba a deshacer el pecado y la herencia de Adán. No, al contrario, lo iba a exponer. Ahora, ¿con qué propósito? Para que miraran a aquel que puede salvarlos, para que pusieran su fe en aquel que sí podía liberarlos del pecado. Y me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que la ley simplemente prepara el escenario para la gracia de Dios. Solo eso, para la abundante gracia de nuestro Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, la Biblia identifica 2 clases de humanidades: la humanidad con Adán y la humanidad en Cristo, que es la iglesia. Aleluya. En Cristo Jesús. Nosotros en Cristo Jesús estamos libres del juicio de Adán. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza sola y exclusivamente en el Señor Jesucristo, y Él es nuestro Salvador y Señor personal. Amén. Denle un aplauso a Cristo, porque sin Cristo estaríamos en oscuridad, perdidos, sin esperanza. Ahora, ¿fe en qué? ¿En qué ha puesto usted su fe? ¿En Cristo? Nuestra experiencia de restauración del poder del pecado y de la muerte está conectada a la obediencia a Cristo. Preste atención. Muchas veces enfatizamos
y decimos, cree en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en lo que Cristo hizo en la cruz. Pero olvidamos creer que antes de la cruz, Él vivió una vida perfecta. ¿Me sigue? Yo creo en Cristo porque yo creo en que Él vivió una vida perfecta por mí. La vida que yo no podía lograr por mí mismo, pero también creo que Él murió por mi vida imperfecta. Su justicia fue traspasada a mí. Su justicia fue traspasada a mí. Y Él cargó con toda mi maldad y la llevó a la cruz. Él se hizo pecado por nosotros. Él es nuestra esperanza. Así que cuando yo pongo mi fe, mi confianza en que Cristo vivió una vida perfecta y murió por mi vida imperfecta, la Biblia dice que recibimos la salvación de nuestras almas. Escucha, todas las religiones dicen lo mismo. No importa cómo se llamen, todas dicen lo mismo. Dicen, tienes que hacer esto para salvarte. Tienes que hacer este mérito para salvarte. Tienes que hacer esto, lo otro, cumplir esto, lo otro, para ir al cielo, si es que puedas ir al cielo. ¿Sabes lo que dice el cristianismo? El cristianismo dice, todo ha sido logrado y todo ha sido hecho por Jesucristo. Si tú quieres hacer algo por tu salvación, déjame decirte, llegaste tarde. Cristo lo hizo todo por mí. ¡Wow! ¿Y entonces qué? No tengo que hacer nada. Para tu salvación nada. Pero para agradecerle a Dios y servirle a Dios tienes que hacer mucho. Efesios dice que nos ha salvado ¿para qué? Para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo merece tu lealtad completa. ¿Cuántos dicen amén? Cristo merece todo de ti, que te rindas a Él por completo en servicio y en gratitud para honrarle y glorificarle. Ahora, mucha gente va al terapista, va al psicólogo, va al psiquiatra, simplemente porque no entienden por qué actúan como actúan con otras personas. Y los terapistas les ayudan muchas veces a entender y conectarse estas personas con un problema en su pasado. Un maltrato de un padre, un abuso de una madre, alguien que hizo algo en contra de esa persona. Recién cuando esa persona entiende lo que su historia, entiende cómo le afectaron estas personas, puede encontrar la libertad de entenderse a sí mismo y romper con ese ciclo, con ese patrón de seguir dañando a otras personas. Esta es la buena noticia. La historia de los seres humanos, la historia humana, tiene dos personas que nos han impactado. La raza humana ha sido impactada por dos personas. Una nos perjudicó por completo. ¿Quién fue? Un individuo, Adán. Pero el otro vino a deshacer las obras del primero. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Jesucristo. Ahora déjame decirte algo para terminar. Mucha gente allá afuera está en oscuridad. Mucha gente allá afuera no sabe cómo entender su oscuridad y su maldad. Están haciendo cosas que saben que están mal, pero no entienden de dónde y por qué. Pero lo más crítico de todo es, no saben que hay una posibilidad de poder librarse del poder del pecado y de la muerte en sus vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿quién les va a hablar a esas personas de Jesús? ¿Quién, hermanos? La iglesia. La iglesia. La iglesia es la responsable de ir y penetrar ese mundo oscuro y llevar la luz de la esperanza. La luz de la esperanza. Hermano, hermana, ¿sabe qué dice nuestra declaración de propósito? Existimos ¿para qué? Para glorificar a Dios, haciendo ¿qué? Escúcheme, haciendo ¿qué? Discípulos. Y los conectamos con Jesús. Nuestra tarea es conectar gente perdida en oscuridad con Cristo y hacerlas discípulos, no de nosotros, sino de Cristo Jesús, para que puedan ser salvos.
Están en oscuridad. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y por nuestros propios pecados. Pero hay esperanza. ¿En quién? En Cristo y la obediencia de Jesucristo. Ninguna obra buena nos va a poder salvar. Eso es lo que Lutero le angustiaba. Martín Lutero, el padre de la Reforma, decía: soy pecador y no puedo escaparme de esta naturaleza, y por más que me autoaflijo, por más que me condeno, no hay esperanza, hasta que encontró la justicia que es en Cristo Jesús. Amigo, amiga, corra a Cristo, corra la gracia, porque dice la Biblia, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y esta tarde hay gracia para ti. Y esta tarde hay gracia para ti. No importa lo que hayas hecho con tu vida, no importa lo que hayas hecho con tu cuerpo, no importa lo que hayas hecho, la gracia es mucho más abundante para alcanzar tu vida. Es un río de agua que inunda tu ser cuando tú te acercas a Jesucristo y reconoces tu pecado y le dices: me arrepiento de todos mis pecados, pero además creo en ti, en que la vida perfecta que tuviste aquí en la tierra la viviste por mí, y tu muerte en la cruz fue por la mala vida que yo viví. Yo quiero recibir esa gracia. Yo quiero recibir ese regalo de salvación. Yo lo necesito. La religión no me va a salvar, mis obras no me van a salvar. Cristo me puede salvar. Pongo mi fe en Jesucristo. ¿Quieres tomar esta decisión? Hoy es el día de salvación. Hoy está delante de ti la muerte y la vida. ¿Qué escogerás? ¿La muerte o la vida? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos que por este simple color oscuro podemos enseñarles a las personas que su principio es un principio de oscuridad. Podemos enseñarles que nuestro padre, diríamos, de la raza humana, el primer hombre que fue creado, Adán, no supo ser un guardián, no supo cuidar lo que se le puso en sus manos y dejó entrar el pecado y la muerte. Ahora estos dos poderes reinan en las vidas de muchas personas como reinaba en nosotros. Pero gracias te damos por la historia de Jesús. Gracias porque Él vino a restaurar y arreglar todo lo que el primer Adán deshizo. Y hoy declaramos que Jesucristo es nuestra esperanza. Amigo, amiga que estás aquí, Dios quiera que hayas entendido por qué hacemos lo que hacemos. Como Pablo decía, ¿por qué hacemos lo malo cuando debiéramos hacer lo bueno? Ahora entiendes que el poder del pecado y de la muerte entró por un hombre y se regó a toda la humanidad. Pero ahora entiendes que hay esperanza, y esa esperanza la trajo Jesucristo, el único que puede arreglar y arregló el problema que trajo Adán. Señor, gracias te damos por el Evangelio y las buenas nuevas, que aún en colores podemos compartirla, para que nadie tenga excusa de decir: yo no sabía, no conocía, sino que cada uno pueda tomar una decisión de aceptar o rechazar estas buenas nuevas. Señor, vivimos en un mundo lleno de malas noticias, lleno de pesimismo. No hay esperanza. La gente camina, luce que está viva, pero está muerta espiritualmente. Pero como iglesia tenemos una gran responsabilidad de llevar esta buena noticia al perdido y de discipular a aquellos que ya conocen a Jesús.
la misión que tú nos has dado es de gran importancia. Oh Dios, mueve tu pueblo y convence a tu pueblo, Señor, que no puede quedarse con la bendición. Como si, Señor, alguien de nosotros pudiera encontrar la cura para el virus que hoy nos aflige y decida guardárselo en casa y no contarlo a nadie. Oh no, Dios. Pues nosotros, Señor, tenemos el antídoto para el virus más fulminante y terrible de la raza humana: el pecado y el poder de la muerte en sus vidas. ¿Qué vamos a responderte el día que estemos ante tu presencia? ¿Qué te vamos a decir a ti? ¿Qué excusa pondremos, Señor, cuando la mayor parte de nuestro tiempo la invertimos no en los perdidos, no en nuestros vecinos, no en un ministerio de alcance, no en misiones? No nos vemos, Señor, saliendo, sino estamos distraídos, pensando solo en nosotros mismos, solo en nosotros mismos, Señor. Mientras que un mundo clama por ayuda y camina al precipicio. Amigo, amiga, mientras que la iglesia está orando, no quiero cerrar esta parte de este primer mensaje de las buenas nuevas sin antes darte una oportunidad y decirte: ven a Cristo, ven a la gracia de Dios, acéptalo en tu corazón. Si nunca lo has aceptado como tu Señor y Salvador personal, este es el momento. Nunca has recibido a Cristo, hoy es ese día. Allí donde estás escuchándonos o aquí, recíbelo en tu vida. ¿Cómo lo recibo? Muy simple: arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Con una oración, ahí donde estás, cierra tus ojos y di: Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo soy culpable de cada uno de ellos. Díceselo: yo soy culpable, Señor, pero hoy también decido creer en Jesucristo, poner mi esperanza y mi fe solamente en Él, no en mis obras buenas, sino solo en Jesús. Yo me arrepiento de mis pecados y te recibo. Dile: te recibo, Jesús, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Líbrame del pecado, líbrame del poder de la muerte, Señor, y algún día llévame a la patria celestial contigo. Mientras tanto, quiero seguirte y serte fiel. Oro esta oración en el nombre de Jesús.